Hoy es el segundo día de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Del Antiguo Testamento seguimos en el segundo libro de Crónicas. Y tenemos 3 días más de este libro. Capítulo 32:1 hasta el 33:13. Después de estas muestras de fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes, y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Mucha gente se reunió y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después Ezequías tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos, hizo más altas las torres y construyó otra muralla exterior, fortificó además a Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad y apelando a su corazón les dijo: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Después de esto, mientras el rey Sennacherib de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén unos mensajeros a decirle al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén? Ezequías los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a librar de mi mano. Más bien los va a entregar a la muerte, al hambre y a la sed. ¿Acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos y sus altares, y el que ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librar de mi mano a su tierra? Entre todos los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, ¿qué Dios hubo que pudiera salvar de mis manos a su pueblo? ¿Qué va a hacer el Dios de ustedes para librarlos de mi mano? Que no los engañe Ezequías. No le crean, ni se dejen seducir. Si ninguno de los dioses de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis padres, mucho menos el Dios de ustedes va a poder librarlos de mi mano. Y los siervos de Sennacherib dijeron muchas cosas más en contra de Dios el Señor y en contra de su siervo Ezequías. Además escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decía: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos, y poder así conquistar la ciudad.
hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. Ante eso, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria, y también a sus jefes y capitanes, y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país, y allí su propio hijo lo mataron a filo de espada, en cuanto entró en el templo de su Dios. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Sanaquerib de Asiria y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrenda para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá. Y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo y casi murió. Pero oró al Señor, y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón. Y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido, Ezequías se humilló, y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro, piedra preciosa, perfume, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestia y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hato de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó otros altares a los Baales. Hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los 2 atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Ben Hinnom ofreció a sus hijos en holocausto. Invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Para colmo, mandó hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo:
En este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y las pongan en práctica. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes, y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Romanos 15, 23 al 16, 7. Pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá, y que me ayuden a continuar con mi viaje, luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto, y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido, y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España, y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a usted gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Adrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Mañana vamos a terminar el libro de Romanos. Salmo 25, del 12 al 22. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino, te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Señor, siempre dirijo a ti la mirada porque tú me libras de caer en la trampa. Mírame y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. Crece en mi corazón la angustia, líbrame de esta congoja,
Mira cómo sufro y me esfuerzo. Perdóname todos mis pecados. Mira cómo aumentan mis adversarios y cuán grande es su odio contra mí. Sálvame, protégeme, no me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza. Protege mi integridad y rectitud, pues en ti he puesto mi esperanza. Salva, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Proverbios 20, 16, 17 y 18. Despoja de su ropa y reténla en prenda al que salga fiador de algún extraño. Qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acaba con mal sabor de boca. Con los consejos se ordenan los planes y con buena estrategia se gana la guerra. Manasés tal vez era uno de los reyes más malvados en la historia. Hizo todo lo malo delante de Dios y pagó un precio. Lo llevaron a Babilonia como preso. Pero lo curioso de nuestro Dios, dice, pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia de Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así, Manasés reconoció que el Señor era Dios. Me imagino como ser humano, si yo viviera en los días de Manasés y si yo fuera un hombre de Dios, que buscara a Dios, me hubiera tal vez enojado con Dios por perdonarlo, por la maldad que había hecho. Pero Dios no es un ser humano. Él no piensa como nosotros. Y hasta que uno muera, tiene la oportunidad de buscar a Dios. A pesar de los malvados que destruyen muchas vidas y van a su tumba sin Cristo Jesús. Muchos van a su tumba y en los últimos momentos de su vida se llenan de temor porque saben que tienen que enfrentar a Dios. Y no sé si Dios está dándoles una oportunidad más o no, porque Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero este caso de Manasés para mí es muy importante y muy curioso, porque la lista de cosas que hizo él y el precio que tuvo que pagar, pero este mismo precio de ser un preso encadenado en Babilonia lo llevó al arrepentimiento y se humilló, dice la Biblia, se humilló totalmente en la presencia de Dios y Dios lo restauró. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que todo ser humano siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y buscar a Dios. Y nosotros en el mundo hay muchos casos muy difíciles. Y hay casos en el mundo cristiano, en el mundo político, de gente malísima, gente malvada, pero siempre con vida. Entonces tenemos que debemos ver el corazón de Dios en este caso y orar por ellos. La venganza le corresponde al Señor, no a nosotros. No podemos orar oraciones buscando la venganza, aunque David, vemos en los salmos que a veces él, o muchas veces él pedía así, pero yo creo que son para exponer el corazón de él para nosotros, pero el deseo de Dios es que nadie se pierda. Entonces siempre debemos orar así. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por esta lección de Manasés, como él siendo tal vez el hombre más malvado en Israel, en Judá,
que Él llegó a arrepentirse delante de ti. Gracias, Señor, por esta lección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mañana vamos a terminar el libro de Romanos y después entrar en 1 de Corintios, una carta bien interesante, escrita a gente que no tenía fondo bíblico. Bueno, correo electrónico, anuncio como siempre, davespanol@gmail.com. Hay una app, Daily Audio Bible Mobile App. El blog, davespanol.blogspot.com. El canal de WhatsApp, canal de YouTube. Y uno se puede suscribir al canal de YouTube. Bueno, siempre un placer para mí. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, familia del DAB en español desde acá de Los Ángeles, California. Saludándoles una vez más y con un pequeño pensamiento. Yo he estado bien intrigada, perdón, familia, con esta lectura del libro de Romanos desde el capítulo 9 en adelante con respecto a Israel. Nunca había visto con tanta transparencia y claridad de la seriedad de lo que es el pueblo elegido, el remanente elegido por nuestro Dios, que jamás ha sido desechado ni reemplazado por nosotros, la iglesia. Y esto trajo entendimiento, discernimiento con respecto al orar por la paz de Israel, al llamado que siempre se nos hace por el clamor de la paz de Israel. Y vino también esta convicción de pecado con respecto a la ceguera, la oscuridad en que por años muchas iglesias, yo vengo de una de ellas y gracias a Dios he entendido esto, eso de creer que nosotros les hemos reemplazado. Mi corazón dolía y oraba delante del Señor y pedía perdón por esa ceguera. Yo le pido al Señor para que abra los ojos de todos, la iglesia, porque estos dos versículos en el capítulo 11, donde dice el 11 y el 12, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Su tropiezo, el tropiezo de Israel, para alcanzarnos a nosotros los judíos. Luego dice el 12, y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Y esto es lo que a mí me ha quebrantado, porque empecé a meditar en ese espíritu de reemplazo de la iglesia por su pueblo amado, cuando aquí claramente nos dice que ellos han sido vendados o cegados, han sido causados a celos para salvación a los gentiles, al pueblo que no era pueblo, que nos dice, creo que es en el capítulo 10 anterior, donde menciona de que no éramos pueblo, pero fuimos hechos pueblo. Y entonces, familia, con estos dos versículos, y si seguimos leyendo, ya lo hemos leído, lo que sigue de estos dos versículos, después como ellos fueron ramas descajadas y nosotros fuimos insertadas en el árbol, en el olivo, y entonces por eso no debemos de jactarnos. Y eso era lo que quebrantaba mi corazón. Como iglesia, Señor, yo te pido perdón por esa ceguera como iglesia de creernos que somos
el reemplazo, Señor, de tu pueblo amado, y no lo somos, porque aquí Romanos claramente nos lo dice. Perdónanos, Señor, y trae ese clamor, despierta tu pueblo espiritual, que estamos creyendo, Señor, de que ellos han sido desechados y que nosotros somos salvos y que nos iremos en gloria contigo mientras ellos sufran. Y no es eso a lo que tú nos has llamado, Señor, sino que tú en tu gran misericordia abriste puertas, pusiste una ceguera temporal en ellos para poder alcanzarnos a nosotros como no pueblo, pero a ti complacerte a ser un pueblo, Señor. Gracias por Israel, Señor, porque es nuestra salvación, el remanente amado, pues tu palabra también nos dice que no son todos, sino aquel remanente que tú tienes guardado, aquel remanente que aún guarda tus pactos, tus ordenanzas. Señor, aún teme a ti, Señor, y te ama. Por ese remanente, Señor, yo levanto mi voz en esta noche por ese remanente, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y yo te pido por la paz de tu pueblo amado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado, gracias por extender la salvación a nosotros que no éramos pueblo, Señor, y oramos para que la plenitud llegue a tu pueblo amado, Señor, y esa plenitud, Señor, es simplemente tu gloria mostrada sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, yo levanto mi voz y te pido a mi amada comunidad que se unan al clamor y abramos nuestros ojos con respecto al pueblo de Israel, al remanente guardado y amado por nuestro Dios. Bendiciones, familia.